Éxodo 38. Dice, igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos cuadrado, y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de las tablas. Vemos que continúa la descripción del mobiliario del tabernáculo. Y en este capítulo comienza con el altar de bronce, que era cuadrado, y viene aquí todas sus medidas y también los utensilios que se necesitaban y cómo tenía que también tener los 4 anillos para poder ser trasladado con las varas de madera de acacia que estaban cubiertas de bronce. Entonces vamos a ver una imagen. Algo así era ese altar de bronce. Era el mueble más grande y era el primer mueble que estaba. O sea, para entrar al atrio, lo primero que encontrabas era el altar, que representa obviamente el sacrificio de Cristo. No hay otro camino, no hay otra puerta, solamente Cristo. Es el único mediador, es el único que murió por nosotros. Y habla de su sacrificio, ¿no? Pero también nos recuerda que Jesús dijo que el que quiera ir en pos de Él debería negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. O sea, también nos habla de un camino de muerte a nosotros, de muerte al yo, a nuestra carne, a nuestros sueños, a nuestros deseos, para que Él sea el que viva. Así como Pablo dijo, yo ya no vivo más yo, sino ahora vive Cristo en mí. Entonces nos habla de muerte, de sacrificio, el sacrificio de Cristo, pero también el llamado que tenemos a morir a nuestro yo, a morir juntamente con Cristo. Entonces ese es este altar. Vemos que en metros, que es la medida que usamos más, por ejemplo, en México y en otros países, da 2.25 metros, porque era cuadrado, o sea, de ancho y de profundidad, y una altura de 1.35 metros. Ahí se ven las varas, los anillos, la rejilla donde se ponía el sacrificio, porque era... Ay, ya lo perdí aquí, perdón. Porque se quemaba, había fuego también, y están los cuernos del altar. Este es el altar de bronce, el más grande y el primer mueble hacia el atrio, entrando al atrio. Dice, aquí nos habla de un segundo mueble. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿no? Entonces, después del altar de bronce, seguía la fuente de bronce con su base. Esa base nos dice que fue hecha de espejos de mujeres, ¿no? Y vemos que ya hemos leído esta información varias veces, pero qué importante es volver a recordar. Yo creo que los que han seguido la lectura ya para este momento están más familiarizados con el mobiliario, que obviamente nos faltaría escudriñar muchísimo más cada medida, cada detalle, que es un estudio bien extenso, bien profundo y bien significativo del tabernáculo, ¿no? Vamos a ver, aquí está esta fuente de bronce, abajo se ve esa base que fue hecha de espejos, que las mujeres
que las mujeres dieron. Esta fuente de bronce no se dan medidas, porque esta fuente de bronce nos habla obviamente de Cristo, que es el que nos purifica, su sangre nos purifica de los pecados. También nos habla acerca de la palabra de Dios, que es la que nos limpia. Entonces esta es una purificación diaria donde los sacerdotes tenían que lavarse pies y manos, o sea, nos habla de nuestra forma de caminar y de nuestras obras, nuestros pies, de la forma en que andamos en este mundo, nuestras manos de nuestras obras, que tenemos que purificarnos diariamente, pero este mueble no tenía medida, porque de alguna manera la santidad y la pureza que Dios quiere es completa, es sin medida. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice que el que esté limpio, límpiese más todavía. O sea, nunca va a haber un límite. Nunca vas a poder decir, ya estoy limpio, ya soy santo, ya dejé todo lo malo, soy perfecto. No. Cada día, mientras tengamos vida, vamos a ver que todo el tiempo necesitamos crecer en Dios y ser limpios, ¿no? Y es interesante que las mujeres fueron las que dieron estos espejos, que la Biblia nos habla que la palabra es como nuestro espejo, ¿no? Pero es bien significativo porque es como un símbolo de renuncia a la vanidad para consagrarse a Dios. Hay un versículo en Proverbios que dice, vana es la hermosura, ¿no? La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Entonces, la belleza exterior es vana, es temporal, no sirve de nada. Entonces, el que las mujeres hayan dado sus espejos es bien significativo porque es una renuncia al yo, es como una renuncia a la superficialidad, a la vanidad, a mí. Es una renuncia total para ir a la palabra, para ir a Cristo, para que Él sea el que verdaderamente me limpie y le dé propósito y sentido a mi vida. Entonces es bien especial eso, porque ya lo habíamos leído en otros capítulos de que las mujeres fueron las que dieron estos espejos. Dice, las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso es interesante, mujeres que velaban a la puerta, fíjense, del tabernáculo de reunión. Luego dice, versículo 9, hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, de los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte cortinas de 100 codos, sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce, sus capiteles de columnas y sus molduras de plata. Del lado occidente cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este cortinas de 50 codos. A un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura y carmesí, lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Aquí es importante porque dice la cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, o sea, de aquel que es experto en artesanía, en bordar. Dice de azul, púrpura y carmesí, lino torcido, hablando acerca de Cristo, ¿no? Azul, que Él es celestial, púrpura, Él es rey, y carmesí su sacrificio, lino torcido su justicia, la cortina de la entrada. Entonces nada más había una entrada, y la única entrada apunta a Cristo. No hay otra entrada, no hay otra puerta fuera de Cristo. Sus columnas eran 4,
con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo del atrio alrededor eran de bronce. Entonces tenemos que el atrio es esto, ¿no? Es más o menos lo que están describiendo. Estaba todo este atrio con sus columnas, ¿no? Y luego aquí vemos la entrada que tenía esos colores azul, de que era de lino, torcido, azul, carmesí, ¿y qué otro era? Azul, púrpura y carmesí, ¿no? Y lino torcido. Aquí estamos viendo esa entrada que nos habla de que solamente hay una entrada, hay una puerta. No se puede entrar a la presencia de Dios, sino es a través de Cristo. Y este atrio que delimitaba el tabernáculo, que era la tienda, ¿no? Así. Este atrio nos pone un límite. O sea, para entrar a tener comunión con Dios, tenemos que ponerle un límite al mundo. Tiene que haber una separación del mundo. Por eso vemos ese atrio que enmarcaba, que delimitaba el tabernáculo. Entonces, eso es relevante, eso es digno de meditar, que para vivir una vida en adoración a Dios, en comunión con Dios, una vida entregada verdaderamente a Dios, tiene que haber límites con este mundo. Estamos en el mundo, dice la palabra, pero no somos de este mundo. Límites, ¿no? También cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, y ese Mar Rojo también marcó un límite, un límite. Si no hubiera puesto Dios ese límite, el Mar Rojo, probablemente muchos hubieran regresado al mundo, ¿no? Entonces hay que ponerle límites al mundo. Llámese como se llame, lo que le tengamos que poner límite. Cada quien tiene que meditar, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos esto y las dimensiones. Estamos hablando que el largo del tabernáculo eran unos 45 metros y de ancho 22 metros. Vamos a seguir, dice, estas son las cuentas del tabernáculo, del testimonio, dice, las cuales, esas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, así se le llama también del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Aquí vemos a uno de sus hijos, de sus 4 hijos, Itamar. Y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador, recamador en azul, púrpura y carmesí, lino fino, ¿no? Ya hemos visto cómo Dios los llamó, los escogió y los capacitó para hacer ese trabajo. Pero aquí vemos que por orden de Moisés hicieron cuentas, o sea, cómo estaban, a lo mejor no los dineros, porque no fue dinero, pero equivalía a las donaciones que se dieron, se hicieron cuentas, ¿no? Se hicieron cuentas de todo lo que habían usado. Y empiezan las cuentas. Dice, todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Moisés que llamara al pueblo, convocara al pueblo a dar de lo que habían recibido de Dios? ¿Cómo lo recibieron de Dios? Bueno, porque Dios les dio gracia con los egipcios y cuando salieron de Egipto pidieron bienes, pidieron piedras preciosas, pidieron cosas que equivalían a todo lo que los egipcios les debían por el trabajo que les habían hecho sin haberles pagado. Y entonces, ¿se acuerdan que trajeron con un corazón generoso, voluntario, y llevaron tanto que hasta les tuvieron que decir que ya no dieran más? Bueno, entonces, de lo que dieron,
Moisés pidió que se hicieran las cuentas y aquí empieza un listado de esas cuentas, ¿no? De oro, cuánto había, dicen, todo el santuario fue el oro de ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario, y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Algo que aquí me llama la atención es que dice los empadronados, o sea, los que estaban registrados en la congregación, ¿no? Porque yo creo que es importante hoy en día que haya una membresía en la congregación, ¿no? Una membresía de alguna manera. No somos, pues una banda, una bola de gente que nada más llegamos y nos vamos. O sea, tiene que ser todo en orden, dice Dios. Debemos de pertenecer a una congregación y ser miembros, pues tienes derechos, tienes obligaciones, de alguna manera. ¿No? Son aquellos, los registrados son aquellos con los que se cuenta, no es diferente a los que son visitantes o simpatizantes, ¿no? Pues que les gusta ir y a lo mejor van seguido, pero no se comprometen, no hay ningún compromiso. Entonces, a veces los que no tienen compromiso son los que más demandan, los que más tiempo demandan, los que más cuentas demandan, pero eso es bien personal, no es el afán dictar reglas, eso lo tiene, no, realmente ese tipo de situación Dios le ha de dirigir a cada pastor, a cada líder, a cada ministerio, como Dios quiere que lo hagan. No hay nada escrito a detalle, pero son pequeñas cosas que tenemos que pensar, ¿no? O sea, dice aquí, los empadronados en la congregación, los estaban registrados, los que eran parte de. Entonces es importante ese pertenecer a un remanente donde Dios nos coloque, donde podamos crecer y podamos ser bendición y ser bendecidos, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 133 que cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿no? No fuimos creados para estar solos, fuimos creados para estar en comunión, pero en comunión pues con otros hijos de Dios que también tengan esa misma fe en Cristo. Bueno, continuemos, no me quiero desviar de lo que está aquí. Aquí el punto no es eso, pero me llamó la atención. Pero aquí el punto es que está haciendo cuentas de todo lo que se recibió para el tabernáculo, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años. De edad, y otras habla del censo, de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. 603.550 nos da ese dato. Entonces, ahí en Éxodo 12 nos da una cifra redondeada de 600,000 hombres mayores de 20 años. Entonces, aquí nos da una cifra de 603.550. Repito, redondeado, podemos decir 600,000, más los menores de 20 años, más las mujeres, pues muchos dicen que era una población de 2 millones. 600,000 sin contar mujeres, niños y ancianos, ¿no? Y aquí nos da una cifra más exacta. Dice, hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1,675 ciclos, hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2,400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos sus utensilios del altar. Las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor, ¿no? Entonces este es lo que habíamos visto. A la entrada está el altar de bronce, el lavacro, y luego ya sigue
esta tienda, el tabernáculo, que ya hemos visto que se dividía en lugar santo y lugar santísimo, como aquí está, que los muebles los vimos en el capítulo anterior, y vemos que la cubierta tenía 4 cubiertas, todas con un significado acerca de Cristo, ¿no? Un significado que habíamos visto es que la capa exterior era bien fuerte para todos los inclemencias del tiempo, y la de hasta abajo era preciosa. Los detalles hablaban acerca del cielo, de Cristo, y vemos que por fuera parecía no interesante, parecía a lo mejor cualquier cosa, y es hasta que entramos, hasta que conocemos a Dios, hasta que nuestros ojos espirituales son abiertos, que podemos ver lo que solamente se podía ver adentro, en la cubierta principal, o la primera, perdón, solamente se podía ver cuando entrabas, ¿no? Entonces solamente cuando hemos nacido de nuevo podemos ver lo que antes no veíamos, lo que antes nos parecía locura. Entonces todo esto de las cuentas pues nos enseñan que se detallaron las cantidades de oro, de plata, de bronce, y esto habla de transparencia, de orden y de responsabilidad en la administración. En todo esto vemos que nada fue improvisado, todo fue hecho conforme al orden de Dios, y que Dios nos llama a rendir cuentas. Todos debemos poder rendir cuentas en un momento dado. Y no hablo nada más de las iglesias o de los ministerios en donde se ofrenda, se diezma, que son responsables de la administración y el buen uso de las finanzas, pero también no olvidemos que cada uno de nosotros somos responsables de las finanzas que Dios nos da, porque el dueño de todo es Dios. Nosotros solamente somos administradores. Entonces podemos ver una cita, 1 Corintios 4, 2. Dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, obviamente, los que están al frente de un ministerio que reciben dinero deben de darle cuentas a Dios, deben tener en orden esa área, y también todos los que nos decimos hijos de Dios tenemos que tener orden en nuestras finanzas, en nuestro tiempo, en todo lo que Dios nos ha dado a administrar, porque no nada más son finanzas, sino incluye una mayordomía integral, incluye nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo. Debemos ser ordenados en toda nuestra forma de vivir. Ya que estamos en 1 Corintios, hay otra cita, 1 Corintios 14, 40, que puede aplicar, ¿no?, a lo que estamos viendo, que todo fue hecho en orden. Dice: pero hágase todo decentemente y con orden. A veces los latinos tenemos fama de desordenados en todo lo que hacemos, de dejar las cosas al último, de improvisar, y vemos que las cosas de Dios no pueden hacerse al ahí se va, improvisadas, al último. Tiene que haber un compromiso, una reverencia, una dedicación y una organización en todas las cosas. Y fidelidad, ¿no? Fidelidad en lo que se nos encomienda, porque se nos va a pedir cuentas. Entonces, fíjense, regresando aquí nada más para cerrar este capítulo de Éxodo, donde vemos, repito, que todo se hizo en orden, conforme al modelo de Dios. No hubo improvisación y hubo una buena mayordomía, o sea, una buena administración. Hubo fidelidad en el uso de los recursos. Imagínense todos los materiales que trajeron, todos los materiales. Hay un cálculo, si hay un cálculo de la inteligencia artificial que a lo mejor se queda corto, pero se los voy a compartir. Es la inteligencia artificial, tomando diferentes sitios, donde dice que el oro, hace un conteo, un recuento, fueron 29 talentos y 730 ciclos
de plata 100 talentos y 1.775 ciclos, bronce 70 talentos y 2.400 ciclos. Dice que considerando que un talento equivale aproximadamente a 75 libras, 34 kilogramos y un ciclo a 0.4 onzas, 11 gramos, las cantidades totales serían de oro 35.165 onzas, plata aproximadamente 120.888 onzas, bronce aproximadamente 5.325 libras, todo eso es aproximado. Y utilizando precios actuales aproximados, el oro 2023 dólares americanos por onza, plata 24.63 dólares por onza, bronce 2.30 dólares por libra. Dice el valor estimado sería en oro 71.167.887 dólares, plata 2.977.459 dólares, bronce 12.247.000. Ahí no alcanzo a ver bien la cantidad. Dice, total estimado para metales, habla de 74 millones en puros metales. Otros materiales y mano de obra, además de los metales, maderas, principalmente de acacia, que nacía torcida y la hemos visto, pero era muy resistente para el uso que se le iba a dar porque tenía que moverse en el desierto. Tejidos, lino fino, telas teñidas de azul, púrpura y escarlata. Pieles de carnero teñidas de rojo y otras pieles finas. ¿Se acuerdan que hay la de tejones? Se dice que no eran tejones, sino se llega a pensar que hasta podían ser de focas, me parece. No me acuerdo bien, pero creo que así es, así lo expliqué anteriormente. No se sabe qué animal, pero era difícil de encontrar y eso lo hacía muy, muy caro. Piedras preciosas para el pectoral sumo sacerdote, aceites, especias para el incienso y la unción. Entonces, estimaciones modernas sugieren que incluyendo sus materiales y la mano de obra especializada, el costo podría estar, algunas fuentes dicen entre 125 a 150 millones de dólares, hasta 200 millones de dólares según otras fuentes, ¿no? A lo mejor más. Estamos hablando imagínense el grado de mano de obra, o sea, era, y que fue algo de obra única, diseño de Dios, no copiado de nada. Ahora lamentablemente la iglesia le quiere copiar al mundo, pero el diseño de Dios es único, bajado directamente del trono, del cielo, de gracia. Y entre más difícil, más complicada sea la mano de obra, sea el arte, es mucho más costoso. Pero lo más precioso no era el tabernáculo, sino quién habitaba ese tabernáculo. Eso era lo más precioso. Voy a volver ahí en un momento dado este pensamiento. Bueno, si yo multipliqué 200 millones de dólares por 20, pensando en moneda mexicana, que da 4,000 millones de pesos. Y, por ejemplo, en un sueldo mínimo de una persona con un sueldo mínimo de 278 pesos diarios tardaría 40,000 años en juntar para este estimado del tabernáculo, ¿no? Si lo pasamos a dólares, ahora si dividimos los 4,000 millones entre 600,000, o sea, entre 600,000 hombres registrados mayores de 20 años, redondeando, les tocaría una aportación de menos de 7,000 pesos a cada uno, porque
la congregación dijimos que era mejor como 2 millones, pero los que estaban registrados eran de 20 años arriba, varones de 20 años arriba, sin contar ancianos, o sea, los que estaban en su capacidad productiva, pues ya no se hace tanto, ¿verdad? O sea, ya no se hace tan pesado. Y pues si los 200 millones de dólares lo dividimos entre 600,000, le tocarían $333 por persona, ¿no? Nada más como dato. Quiere decir que cuando nos unimos como cuerpo en Cristo, aún en las cosas financieras, puede hacer Dios cosas grandes, ¿no? Pero aquí no es de que nos manipulen o que lo hagamos presionados de firma un voto que te comprometes a tal, sino tiene que ser voluntario y de lo que tenemos, porque hay gente que se compromete, en un año voy a dar esto, pero no es en un año, es lo que tengas hoy. Y de lo que tienes hoy, si Dios es el que te guió, Dios te ha de sustentar. Pero cuántas cosas se pueden lograr unidos. Aquí vimos un gran trabajo en equipo. Toda la congregación aportando, hombres, mujeres, no solamente aportando sus materiales, las cosas que tenían, sino los dones, la sabiduría, los talentos que Dios les había dado. Todo lo dieron para su gloria e hicieron esta obra. Si se pueden dar cuenta, a lo mejor lo ven insignificante, pero estamos hablando de una obra extraordinariamente monumental. Podría ser no tan grande en dimensiones, pero fue una obra primorosa, o sea, fue preciosísima y todos los materiales valiosísimos, y vemos esa unidad. Cuando nos unimos como cuerpo de Cristo, se pueden lograr cosas muy grandes, muy maravillosas cuando viene de Dios. Por eso el enemigo siempre quiere dividir a su iglesia. Pero lo más precioso no era el oro ni la plata ni el arte, sino que ahí descendía la presencia de Dios. Y el significado de todo esto que nos habla y nos describe a Cristo. ¿Qué libro, qué historia podría haber escrito un hombre que se cumpliera al pie de la letra en Cristo? Quiero terminar con un versículo en el primer libro de Reyes, capítulo 8, 27. Dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Aquí está hablando Salomón cuando hizo el templo. Dice, si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto más? Menos te va a contener este templo. Ese templo tardó 7 años Salomón en edificarlo. Y él sabía que no podía contener a Dios, ni los cielos pueden contener a la presencia de un Dios santo, que Él es espíritu, que Él es imponente, que no hay palabras en ningún idioma que puedan describir la magnificencia, la majestad, el poder, la grandeza de Dios. Nada lo puede contener. Ese tabernáculo no podía contener a un Dios como el Dios que creó los cielos y la tierra. Sin embargo, en ese lugar Dios descendía porque Él está en otro nivel. Él está en la eternidad, pero Él en su misericordia inexplicable baja a encontrarse con su pueblo. Y lo que realmente importaba, el valor de ese, no era el oro, no era la plata, sino era la presencia de Dios. Tan es así que de repente al avanzar en la Biblia llegamos a un tiempo en donde el tabernáculo ya no se había sustituido por un templo, y llegamos a un tiempo en el futuro en que ese templo había sido totalmente destruido por los enemigos de Israel. Pero en el profeta Ezequiel encontramos que Dios le revela al profeta que hace mucho que la gloria de Dios, que la Shekinah,
que la presencia de Dios ya no se manifestaba en ese lugar, ya se había ido, solamente quedaba el cascarón. Entonces el cascarón era inservible. Cuando el templo fue destruido, para muchos fue un insulto, pero no se habían percatado que el que importaba, que era Dios, hace mucho no bajaba, hace mucho ya no descendía a ese templo. Así que solamente era un cascarón sin valor, igual ese tabernáculo, por muy metales preciosísimos y obra primorosa. Si Dios no descendiera en ese lugar, nada vale la pena, nada vale la pena. Lo mismo, si Dios no está y no habita en nuestra vida, pues somos polvo, vamos a volver al polvo. De lo mismo en nuestras reuniones, si Dios no desciende, si Dios no está, nada lo que hagamos, por muy bonito y muy profesional que sea, no vale la pena. Sin su presencia, como dijo Moisés, sin tu presencia no quiero nada. Tu presencia es mejor que cualquier cosa. Así es la presencia de Dios.